Théodore Chasseria, el pintor dominicano de fama universal, mostró tempranamente la genialidad de su arte. Su obra estuvo influida por la escuela clásica y la escuela romántica. Chasseria nació el 20 de septiembre de 1819 en el Limón, Santa Bárbara de Samaná, República Dominicana. Es hijo de la dominicana María Magdalena Curet de la Blasquier en 1791 a 1866 y de Benoit Chasseriau 1780 a 1844. Francés, diplomático y comerciante, nació en la isla de Santo Domingo. Su familia se trasladó a Francia cuando él tenía 3 años. Desde muy joven, su vocación fue la pintura. A los 12 años, estudiaba en el taller de Jean-Auguste Ingres, 1780 a 1867, pintor que se distinguió por la pureza y el refinamiento de sus dibujos. Fue el jefe de la escuela clásica enfrentada al romanticismo. Angra dijo de este precoz pintor: señores, este joven será el Napoleón de la pintura. Fue discípulo del gran maestro desde 1830 a 1834, cuando Angra partió a vivir a la Villa Medicis en Italia. A los 16 años, Chasseria estableció su propio taller. Se especializó como retratista, muy influenciado por el realismo de los cuadros nórdicos. El dramatismo de la pintura española y la técnica de su maestro. Era un adolescente prodigio. En esa época estaba en apogeo el retrato pintado, que antes de la fotografía dejaba grabados a los grandes personajes. Chasseriau trató de reconciliar el estilo de su maestro Ingres con el otro estilo de Eugène Delacroix, 1798 a 1863, pintor francés, gran colorista, líder de la escuela romántica. El romanticismo fue una escuela individualista que prescindía de las reglas y preceptos de los clásicos, con inclinación a lo sentimental, generoso y fantástico. La paleta resplandeciente, la línea pura, la belleza del cuerpo femenino, la vitalidad de las pasiones, el ideal y la búsqueda de lo individual fueron las orientaciones en el arte de Théodore Chasseria. En sus obras se destacan los retratos de modelos familiares, sus autorretratos, los cuadros de su madre, sus hermanas, Adela Marie Antoinette, 1810 a 1869, y Aline Genevieve, B. 1822 a 1871, y el de su hermano Ernest, 1823 a 1870. Una de sus primeras obras fue un retrato de su madre María Magdalena, lo que en la familia se conocía como el Gran Cuadro. Chasseria se rodeó de grandes personajes de la época que fueron sus amistades, como el padre Henri Lacordaire, Victor Hugo, Alphonse Lamartine, Théophile Gautier, Alexis de Tocqueville y otros. Entre 1832 y 1833 pintó frescos sobre la vida de Santa María la Egipciana, encomendados para la iglesia Santa Mary de París-Saint-Chasseria en Bellas Artes de París. El 5 de octubre de 1833 se presenta en la Escuela de Bellas Artes. Conoce al famoso escritor Théophile Gautier, con quien conservó una estrecha y larga amistad. Gautier escribiría después acerca de Chasseria en Cuadro a Cuadro. Ha descrito toda su obra con una exactitud apasionada y una admiración profundamente sentida. En 1835, Chasseria ejecuta un autorretrato que se halla actualmente en el Museo del Louvre. En París, a los 17 años, participa por primera vez en la exposición anual del Salón de París. Entre las pinturas que presentó se encuentra Caín maldito, actualmente en el Museo del Louvre, y Regreso del Hijo Pródigo, que está en el Museo Municipal de La Rochelle. Luego presentó otro autorretrato con pinceles y paleta,
donde figura una estatua griega y una Madonna renacentista. En Marsella vio unos beduinos, lo que despertó su interés por los temas orientales. Chassériat se interesó por personajes literarios, entre ellos Dante, Byron y Shakespeare. También por temas religiosos como el Antiguo y el Nuevo Testamento y vidas de santos. En 1839 participa nuevamente en la exposición El Salón, donde presenta una de sus obras maestras, Suzanne, el baño museo del Louvre. Además presentó Vinas a un año Mení. Ambos son desnudos. En estas obras se nota la influencia de Delacroix. En 1840 nuevamente en la exposición El Salón presenta a Jesús en el huerto de los olivos, iconografía de Cristo sufriendo su agonía. Es una inspiración de su fe cristiana. Esta obra fue pintada para la catedral de Saint-Jean-d'Angely. Al iniciarse la primavera de ese año parte a Italia para encontrarse con su maestro Angra, con el que se reunió en el mes de agosto, pero comprobó que tenían muchas diferencias. Durante su estadía en Italia, pintó obras como Rochers en Capri y La mujer del pescador. Ambas están en el Museo del Louvre. Al fin de año se encontró con el padre Henry Lacordaire, uno de los precursores de la doctrina social cristiana. Lacordaire 1802 a 1861 fue ordenado sacerdote en 1827, fundador de la publicación La Nueva Era. Se convirtió a la Orden de los Predicadores Dominicos en 1839. Fue diputado de Marsella en 1848. De regreso a Francia en 1841, pintó diversas obras, entre ellas Historia de Santa María Egipcíaca para la iglesia Saint Mary, un retrato de la condesa de Le Bourg-Mambon, otro de Marie de Gault, la compañera de Franz Liszt, que le consagró algunas crónicas Andrómeda y un famoso retrato del padre Lacordaire. En esa época, Chassériat escribió: en mis futuros retratos debe buscar la simplicidad de efectos fuertes y netos, ser extremadamente natural y siempre muy elevado ver los detalles. En mi cabeza, la belleza eterna y escoger el momento feliz. Chassériat se apartó un poco de su maestro Ingres y se aproximó más a Delacroix. En 1842 expuso en el Salón Esther se prepara para aparecer delante del rey Asuras, Museo del Louvre y descendiendo de la cruz, Iglesia Notre-Dame de París. Luego pinta una de sus obras maestras, Retrato de las señoritas, las dos hermanas, que tiene como modelos a sus hermanas Adela y Aline, Museo del Louvre. En 1844 comienza la decoración de figuras alegóricas para la escalera de la corte de los condes, obra que duró 4 años, donde destacaba el silencio, la meditación y el estudio. Esa gran obra fue destruida en mayo de 1871. Durante la Comuna le prendieron fuego, destruyendo cientos de metros cuadrados de los murales que Chassériat había pintado. Solo pudieron ser salvadas algunas piezas, entre ellas La Paz, la Guerra y el Comercio, que se conserva en el Museo del Louvre, y un texto de Théophile Gautier sobre esa obra. También pintó 15 aguafuertes consagrados a la tragedia de Otelo y Desdémona, personajes de Shakespeare, donde refleja la ternura, el amor y el odio. Los temas árabes en la pintura de Chassériat en 1845, Chassériat, Realizado Cleopatra, se da la muerte. Una parte de ese cuadro se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Marsella, y el retrato El Califa de Constantino, Museo Nacional de los Castillos y de Triano N. Sobre esta última obra, Charles Baudelaire, 1821,
a 1867, el gran escritor romántico y modernista escribió: para quien ha seguido con cuidado las obras de Chassériau, es evidente que muchas revoluciones se agitan todavía en esta mente joven y que la lucha no ha terminado. La posición que él se crea entre Ingres, del cual es discípulo, y Delacroix, a quien quiere desbancar, tiene algo equívoco para todo el mundo y embarazoso para él mismo. Pero con gustos tan distinguidos y una meta tan activa como la de Chassériau, hay todas las razones para esperar que él se vuelva un pintor, y un pintor eminente. En 1846, Chassériau viaja a Argelia, invitado por el califa Ali Ben Hamed, de quien había hecho un retrato, donde profundiza su estilo oriental. Allí le escribió a su hermano Frederick: en el país es bello y nuevo. Yo vivo en las 1001 noches. Creo poder sacarle verdadero partido para mi arte. Yo trabajo y yo miro. En 1847 hizo un retrato de la princesa Belgiojoso, italiana, Museo de los Pequeños Palacios. En esa misma época pinta el Día de Sabot en un barrio judío de Constantino, obra que luego desapareció. En 1848 se unió sentimentalmente a la actriz Alice Ozy, relación que solo duró 2 años. De ella hizo varios dibujos a lápiz. Ella aparece en el centro de su famosa pintura Tepadarriem. En ese tiempo presentó en la exposición El Salón la obra Señorita de Cabarrus, Museo de Quimper. En 1849, el presidente constitucional de la Segunda República Francesa, el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, honra a Théodore Chassériau con la distinción de Caballero de la Legión de Honor. En 1850 hizo un retrato de su amigo Tocqueville, Museo Nacional de los Castillos y de Triano N. Su amistad con Tocqueville, Alexis de Tocqueville, 1805 a 1859, fue un famoso escritor y político francés. Entre sus obras se encuentra La democracia en América. Fue ministro de Asuntos Extranjeros en 1849. También pintó Caballeros Árabes encuentran la muerte después de un combate contra los espajis, y realiza la decoración de las fuentes bautismales de la iglesia Saint-Trouche de París, titulados San Felipe bautizando a la reina de Etiopía y San Francisco Xavier bautiza los indios. En busca de una mejor salud, permanece un tiempo en Paraí-le-Frere, donde pinta jefes de tribus árabes se defienden en combate singular, Museo Orsay, París. Luego pinta La mujer del pescador. En 1852 inicia la decoración del ábside de la iglesia Saint-Fé-la-Paternelle de París, titulado Descendiendo de la Cruz, obra que termina en 1855, la cual lo deja sin fuerzas creadoras. En 1853 presentó en el Salón Mazepa con la joven hija sobre el caballo salvaje Macio Gibelas Achis de Strasbourg, y su última obra maestra Topidénon, Mujeres desnudas en ambiente oriental, Museo de Orsay, París. Y Combate a bordo de un barranco entre los espajis y los caballos, Museo de Arte de el Colegio Smith, Northampton, Estados Unidos. Los últimos años, en 1854, pinto interior de Harem Macio Gibelas Achis de Strasbourg. Macbeth percibe el espectro de Banco Macio Gisainchi de Nice, Reims, y Macbeth sigue a Banco. Encuentra tres brujas sobre el Arenal Museo de Orsay, París. En 1855 hizo los retratos de Delphine Gay de Girardin Museo Carnavales, París, La Condesa de Ranchicovet, La defensa de los Gaules, Museo de Bellas Artes de Clermont-Ferrand, que son reflexiones del romanticismo y el nacionalismo de la época. Además, La esclava aterrada. También presentó 4 obras
en la Exposición Universal que se celebró en París e inició el emperador Augusto viajando por España. Obra que terminó en 1856, Museo de Bellas Artes en 1856, Chasseriau pinta su última obra Suzanne, sorpresa para los ancianos, Museo de Orsay, París el 8 de octubre de 1856. Théodore Chasseriau murió en París a la edad de 37 años.